Bendecido con toda bendición. Sea bienvenido al Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales de Dios, donde usted recibe una información que nunca antes se había dado sobre la faz de la tierra. O sea, las palabras de Jesús de Nazaret con el entendimiento correcto. Porque nunca antes se había podido entender lo que es la separación de carne y espíritu. Separar la carne del espíritu. De hecho, dice que a eso se le conoce como una circuncisión, no hecha a mano. Porque la circuncisión hecha a mano era la que se le practicó a los niños judíos. De hecho, Jesús de Nazaret fue circuncidado al 8º día, conforme a la tradición de los judíos. Pablo dice que también fue circuncidado al 8º día. Entonces, nosotros sabemos que la palabra circuncisión significa separar, dividir. En este caso estamos hablando de separar la carne del espíritu. Eso es en el entendimiento. Entonces nosotros no podemos mezclar carne y espíritu. ¿Por qué? Porque conocemos la carne de Jesús de Nazaret. Conocemos la carne de Cristo. O sea, Cristo fue manifestado en carne, como dice ahí en Timoteo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea que Dios necesitó una carne para poder dar una información, para poder dar una predicación. De hecho, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la voz de la verdad. Entonces, nadie había oído la voz de la verdad. ¿Por qué? Porque la voz de la verdad únicamente la puede enseñar aquel que tiene el entendimiento de las cosas de Dios. De hecho, nadie podía entender esto si no era que Dios le diera el beneficio de poder entenderlo y poder predicarlo. Por eso fue que Jesús de Nazaret dejó escrito: cuando venga el Hijo del Hombre, Él os guiará a toda verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere del Padre y os lo hará saber. Entonces Jesús de Nazaret anunció la venida del Hijo del Hombre. Y cuando viniera el Hijo del Hombre, entonces iba a poder, oiga bien, interpretar las palabras de Jesús de Nazaret. Por eso fue que en aquel tiempo nadie podía oír la voz de su pastor. Jesús de Nazaret dice: las ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Pero eso no se dio en el tiempo que él anduvo hace 2000 años ahí en Jerusalén. No, porque él murió y se fue y nadie había recibido ese beneficio por medio del entendimiento. Comienza a predicar Pablo y de la misma manera. Entonces, hoy vamos a tener una enseñanza, una predicación que es la voz de la verdad. O sea, las ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco. Entonces, cuando esa voz sea hablada, sea predicada, entonces se van a manifestar los hijos de Dios. Quiere decir que la voz de la verdad no se había oído, porque todos habían escuchado la voz de religiones y son enseñanzas de hombres. En esta oportunidad vamos a leer allá en el capítulo 10 del libro de Juan y versos 22 al 42. Y lo que yo le voy a leer, después usted va a poder
darse cuenta que ahora es que tiene un entendimiento correcto. Juan 10:22 dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Lo vamos a dejar ahí. Entonces aquí Jesús les está explicando claramente a los judíos que le oían hace 2000 años que ellos no podían oír la voz porque no eran de sus ovejas. O sea, de hecho el entendimiento no estaba en ellos, y Jesús tampoco dio una explicación de esto. Él decía que las palabras que él les hablaba daban vida eterna, y que nada ni nadie las podía arrebatar de la mano de él cuando ya habían oído y entendido la voz de la verdad. Pero ellos oían la voz de la verdad, pero si no había entendimiento, sin el entendimiento no podían ellos recibir el beneficio de ser hijos de Dios. Entonces voy a repetirles el 30, el 29 dice así: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Dice: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Sin entendimiento, los judíos no podían entender lo que Jesús de Nazaret hablaba. Y para ellos era una blasfemia que él dijera que él era el Hijo de Dios. Pero hoy en día le pregunta a usted a todo religioso quién era Jesús y le dice el Hijo de Dios. Todos saben que Jesús era el Hijo de Dios, pero entendían las palabras que él hablaba para poder recibir beneficio de su doctrina, de su palabra, de su sabiduría, de su enseñanza. No, porque hasta el día de hoy la religión sin entendimiento nada bueno tiene de lo que habló Jesús de Nazaret. Entonces dice así: Jesús le respondió. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. La palabra de Dios enseña que somos dioses. Si a usted, donde le están enseñando doctrina que dicen que es de Dios, no le dicen que usted es un Dios,
entonces eso no es de Dios. La religión le dice pecador. Y usted sabe qué significa la palabra pecado: separado de Dios. Entonces la religión lo separa, lo aleja de Dios, porque su predicación no lo convierte en un hijo de Dios. La predicación de la religión lo convierte a usted en pecador, para que usted ande cargando ahí en estos tiempos ese cajón ahí para arriba, para abajo, creyendo ser buena gente. Mire, todo eso es un engaño, es una mentira, es una falsedad. ¿Y sabe qué es lo más vergonzoso? Que usted lo sabe y lo sigue haciendo, lo sigue creyendo. Entonces, dice que la palabra de Dios dijo: dioses sois. Y la palabra no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Le voy a repetir eso. Dice: Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Y yo dije: ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dices: hijo de Dios soy. Quiere decir que a todo el religioso no le gusta, no entiende que usted diga que es un hijo de Dios, porque la sabiduría de Dios ha llegado a su cabeza, o la voz de la verdad fue oída, fue escuchada por aquellos que iban a ser los hijos de Dios. Eso se está dando hoy en día. Yo le digo a usted que usted es un hijo de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Creer. Creer en lo que yo le estoy predicando. Si no tiene mayor conocimiento, sino el conocimiento que ya está dado. El entendimiento es el que no estaba. Y ahora está, para que usted sea un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué no les gusta oír esta predicación a mucha gente? Porque no son hijos de Dios, no cabe la palabra de Dios en ellos. Entonces aquí dice claro: no está escrito en vuestra ley, y yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, o sea que a quienes llega la palabra de Dios, Dios les dice que son dioses. ¿No está escrito aquí? ¿No se lo estoy leyendo claramente? Una vez dijo José Luis de Jesús que le daba ganas de usar una sierra, un serrucho, partirle la cabeza y meterle el entendimiento y volverle a cerrar eso ahí. O sea, como le pasaba a José Luis de Jesús, pasa hoy en día. La gente no puede, no quiere creer, no trata de esforzarse. Bueno, entonces dice: Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije: dioses sois. Se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije: hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Entonces, la voz de la verdad viene por medio del entendimiento.
Antes había razón porque no entendían, pero ahora se les está explicando claro con el entendimiento que esta es la voz de la verdad, que esta es la voz de Dios, y yo le estoy leyendo exactamente lo que Jesús dijo. Yo nunca le he puesto nada de mi inteligencia, de mi entendimiento, de mi conocimiento. Yo simplemente le leo lo que aquí está escrito con el entendimiento correcto. Tanto le cuesta entender esto. O sea, yo le estoy leyendo la Biblia al derecho. Toda la gente la leyó en ignorancia. Entonces, ¿cuál es el beneficio correcto? Que usted sea hijo de Dios. Cuando comienza a creer que es un hijo de Dios, camina como un hijo de Dios. Y esto es 100% verdadero. Así pues, esta ha sido una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. Las palabras espirituales con el entendimiento correcto para que usted saque beneficio de eso. Será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara Dios Padre, bendecidos con toda bendición.